Bien. La prevalencia es muy alta, digamos, de todas estas infecciones. La transmisión congénita de algunas patologías no es un tema menor, ¿no? Bueno, no solo, por supuesto, del HIV, sino de otras enfermedades que nos puede hasta incluso determinar la forma de finalización de un embarazo, ¿no? Una paciente con herpes genital tiene una indicación de cesárea si tiene herpes en el momento del parto, o asimismo una paciente de HIV que no tiene suprimida su carga viral puede tener indicación de una operación cesárea en lugar de parto normal. Las clamidias, gonococos son la principal causa de conjuntivitis en el neonato, etcétera. Bueno, entonces tienen también implicancia en la salud de la mujer en edad fértil, no solo por la infertilidad, sino también por la transmisión congénita. ¿Qué más? ¿Con qué otras patologías se puede relacionar alguna enfermedad de transmisión sexual? En el caso de que tenga HIV puede ser oportunista, ¿no? Infecciones oportunistas. ¿Y neoplasia qué les parece? Sí, por el virus del VPH. Por el virus del VPH. ¿Y con qué patología neoplásica está relacionada? Con el cáncer del cuello de útero. Cáncer anal. Cáncer vaginal, vulvar. Cáncer de pene. Cáncer de pene. Y cáncer oral también. O sea, no es solo, si bien lo más frecuente es, no solo es más frecuente el cáncer de cuello uterino, también tenemos los otros cánceres, sobre todo con mayor frecuencia de cáncer anal y cáncer, sobre todo en los pacientes, en los hombres que tienen sexo con hombres. Bueno, o sea, es un problema de salud pública y además nunca es un solo paciente, ¿no? Como justamente una enfermedad de transmisión sexual tenemos por lo menos mínimo 2 pacientes o más, depende de la cantidad de parejas que tenga el paciente en el que hacemos un diagnóstico de transmisión sexual, o en el caso de la embarazada también la posibilidad en el neonato, y no es un tema menor también las implicancias psicológicas de esto, ¿no? Los pacientes por ahí con herpes genital recurrente, por ejemplo, por ahí tienen algunos problemas en iniciar relación sexual, ni que hablar de los pacientes HIV, a pesar de las décadas que llevamos de HIV-Sida, sigue siendo un estigma social importante. Y como dijo al principio Florencia, me parece, se pueden prevenir, ¿no? Básicamente, ¿cuál es el modo más demostrado que sea para prevenir una enfermedad de transmisión sexual? El uso de preservativo. El uso de preservativo, ¿no? El uso de preservativo es un método excelente. Por ahí, viste, la gente piensa que muchas mujeres, uno ve en el consultorio que se cuidan del embarazo nada más con métodos anticonceptivos, pero no tienen internalizada la importancia de la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, así como mucha gente no considera el sexo oral como una práctica sexual, entonces no usan ningún método preventivo en ese tipo de actividades, y sobre todo la gente que inicia relación sexual o los adolescentes no lo tienen bien internalizado, además de la cuestión de que uno piensa que no le va a pasar, que depende de la cara de uno, que si es conocido, que si lo conoce hace mucho, o sea, la actividad sexual es algo tan inherente al ser humano que es nadie está exento, ¿no? Y tiene una altísima prevalencia. ¿Cuáles son las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes? Herpes. Sífilis. Gonorrea. Gonorrea, ¿qué más? Me quedé sin cámara. Esperen un segundito. Esperen, denme un toque a ver si esto me funciona. Bueno, no sé qué le pasó a mi cámara. Esperen que pido ayuda. Ay, Dios, ya terminé.
Bueno, cuando entré me pidieron que vuelva a poner los datos y todo eso. Y nada, que me presente. Me preguntaron por qué medicina legal. Hice la presentación y, o sea, me dejaron expresarme, no me preguntaron nada, me dieron 10 minutos. Y Gracias. bueno, después de eso me preguntaron por qué... Ahí estamos de vuelta, perdón. No me acuerdo qué estaba diciendo. Estamos hablando de las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes, ¿sí? Como ustedes dijeron, monococo, clamidia, no sé si escuché bien, sífilis. Sífilis es terrible la cantidad de sífilis que hay. ¿Herpes puede ser? ¿Cómo? Herpes. Sí, herpes. Herpes con sífilis son prácticamente de los más frecuentes. Bueno, ¿cómo abordamos la enfermedad de transmisión sexual? ¿Cómo la podemos clasificar? Siempre me gustan las clasificaciones, pero siempre las clasificaciones no por el solo hecho de clasificarles, sino por el abordaje que uno va a hacer. Según la patología que generan. Por la patología que generan, bien, ¿cómo ser? Vaginitis, cervicitis, enfermedad inflamatoria pélvica, epidimitis. Perfecto. Por la presentación por ahí semiológica, ¿cómo nos va a venir a consultar el paciente? Por supuesto tenemos algunas enfermedades de transmisión sexual que tienen manifestaciones sistémicas, como algunas especiales, como puede ser el virus de la inmunodeficiencia humana, o algunas que se manifiestan por un tropismo especial con el hígado y que pueden dar hepatitis, cirrosis, cáncer hepático, como puede ser hepatitis B. Y después tenemos las enfermedades de transmisión sexual que tienen más que todo una manifestación en su gran mayoría en los genitales, ¿no? Vamos a pasar a ver entonces, no sé quién me dijo, Yamila, ¿dijiste la clasificación? Entonces dijiste... Porque epidimitis, vaginitis, cervicitis, la enfermedad pelviana inflamatoria. Bien, vos ahí estás clasificando por patología específica, ¿no? Cervicitis, uretritis, ¿cómo puede ser un poquito más global? Flujo vaginal, el ojito, según si tiene un flujo. Carolina. Las que generan flujo vaginal, las que generan flujo uretral, las que generan úlceras o dolor abdominal, o las que generan, el bulbón inguinal. Bien, perfecto. Entonces tenemos úlceras, secreciones, dolor en gónadas o hipogastrio. ¿Qué más dijiste? Adenopatías localizadas o generalizadas. ¿Y nos falta alguna más? Las maculopapulosas, las ulcerosas que no generan secreción. Bien, o lesiones sobrelevadas por ahí, ¿no? O papulosas o sobrelevadas con vesículas. A ver, voy a compartir pantalla. También se pueden clasificar en virales, bacterianas o parasitarias. Claro, según el agente etiológico, pero un poco lo más práctico, vieron que yo les mandé uno que es de atención primaria, los TAPS, que son sobre todo algoritmos de diagnóstico y de manejo, y las guías de la SADI, me parece que les mandé también las del 2015, que en realidad son las últimas del MMWR, que eso estaba en inglés, por ahí para los que les guste el inglés, o por ahí para ver algunos cuadritos por ahí comparativos. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué notaron de distinto por ahí en la guía de SADI y las guías estas de TRAPS de atención primaria? A ver, Gabriel Martinotti. No te puedo decir la diferencia exactamente porque solamente me guié por la de la SADI hasta ahora, no leí la otra. Bien, ¿alguno leyó la otra?
Primero que la de SADI como que no te da una clasificación. Esta te la clasifica y también te da los algoritmos. Claro. Está como más La de SADI, ordenada. la de SADI empieza por patógenos, o sea, te va diciendo los patógenos. La otra está muy buena, el abordaje que tiene de la presentación semiológica o del abordaje sindromático. Lo único que esa está básicamente para atención primaria. Y en atención primaria, el algoritmo es en base a la presentación semiológica. Y nosotros ahora lo que vamos a ver también en los casitos clínicos, vamos a ir un poco más de la presentación semiológica, sino que vamos a hablar un poco de la metodología diagnóstica, ¿no? ¿Cuáles son los métodos diagnósticos? Ustedes van a ver en el TRAPS de atención primaria, por ahí que es como que del síntoma la receta, ¿no? O sea, hacer una evaluación, pero la receta y prácticamente en la mayoría no hacen metodología diagnóstica. Nosotros vamos a tratar de hacer un mix y hablar un poquito de las herramientas diagnósticas que tenemos para cada uno, ¿no? Entonces, ¿lo que comparto? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces esto es lo que la clasificación que ustedes dijeron, las supuraciones genitales, dentro de eso tenemos patologías específicas, la uretritis, más frecuente en el hombre, la cervicitis, vulvovaginitis, proctitis, generalmente más relacionada a lo que es el sexo anal, y las galanopostitis, ¿sí? Las que tienen solución de continuidad úlceras, como podemos tener en la sífilis primaria o secundaria, el herpes genital, que en realidad en un inicio los herpes tienen lesiones sobrelevadas, tipo vesiculosas, y después con la evolución coalescen estas vesículas y forman una úlcera, el chancro blando o chancroide, linfogranuloma venéreo, que también es su agente etiológico es Chlamydia trachomatis, pero tiene algunas diferencias porque son algunos serotipos de clamidia, y el granuloma inguinal o donovanosis, que en realidad no tenemos epidemiología en nuestro país para donovanosis, pero que tenemos muchos viajeros, no ahora en esta época de pandemia, pero en general es una patología que por ahí uno la tiene que pensar sobre todo en determinados viajeros, y dentro de los viajes también hay bastante de turismo sexual. Entonces, por ahí las enfermedades de transmisión sexual son frecuentes en algunos viajeros cuando regresan de su viaje. Después tenemos las lesiones sobrelevadas o genitales, también la sífilis nos puede dar lesiones sobrelevadas, las verrugas genitales, sobre todo por HPV, el SIDA con algunas manifestaciones nos puede dar, y después las adenopatías. Algunas tienen adenopatías regionales y otras tienen, o en determinada situación, tienen adenopatías generalizadas, ¿no? Por ejemplo, la sífilis, en la sífilis primaria tenemos generalmente una adenopatía inguinal satélite, pero en la sífilis secundaria, por ejemplo, podemos tener adenopatías generalizadas, ¿sí? El herpes blando, el chancro blando, chancroide también nos puede dar lo que en el tractis de bubón o adenopatía inguinal. Y después lo que ustedes dijeron, dolor de gónadas o epigastrio con la enfermedad pélvica inflamatoria o orquiepididimitis, y acá podemos agregar también la endometritis, la oforitis, la salpingitis, el absceso tubovárico, todo esto. Bueno, vamos a pasar a los casos clínicos. Vamos a tratar de enfocar primero en qué diagnóstico sindrómico nos encontramos o en qué... con qué presentación semiológica está, y vamos a tratar de definir nuestros diagnósticos diferenciales dentro de este enfoque inicial. Bueno, a ver, Joaquín González, ¿querés leer? Sí. Mujer de 18 años, estudiante, motivo de consulta, consultó por control de su anticoncepción oral, asintomática. Al examen físico, en el orificio cervical presentó exudado mucopurulento, pequeña zona de edematosa. ¿Se cortó? ¿Se cortó? ¿Me escuchan? Yo escucho bien. Y yo también escucho bien. No escucho. Al examen físico, ¿se escucha ahí? La profe no escucha.
¿Ustedes me escuchan? Sí, profe. Ah, alguien está hablando. Ahí te escuché. Bueno, capaz que se me cortó el audio, perdón. ¿Ya terminaste de leer, Joaquín? No, al examen físico en el orificio cervical presenta exudado mucopurulento, pequeñas zonas edematosas de ectopía cervical, sangrado endocervical por la zona. Bien, acá hay algunas cosas, ¿no? Fíjate que es una paciente asintomática. Consultó por control de anticoncepción, o sea que uno estima que está con actividad sexual. Y acá te dice que tiene un exudado purulento. Acá vamos a ver la imagen. Ahí está. No sé si interpretan esta imagen. Esto se supone que es un orificio cervical. Acá está el exudado mucopurulento, que es una zona eritematosa, friable. Probablemente si con el espéculo eso se raspa, puede ser que sangre. O sea, acá tenemos una observación directa. No tenemos un motivo de consulta específico de patología, pero es un hallazgo. ¿Esto es frecuente o no? Rocío Klein. ¿Es frecuente la cervicitis asintomática? Sí, creo que sí. ¿Por tricopona? Tricomonas, que dijo Joaquín, tricomonas en general es más frecuente que de una vulvovaginitis, no una cervicitis, sobre todo el compromiso de las paredes vaginal. Y en general tricomonas sí es frecuentemente sintomático. Flujo abundante durante todo el ciclo menstrual, que le dicen a algunos que tiene olor a pescado. Pero la cervicitis, bueno, ustedes ya me van a decir si son frecuentes o no, asintomáticas. ¿Qué le preguntarían a esta paciente? Ustedes se encuentran con este hallazgo. Brenda Jacobi, ¿qué le preguntaría a esta paciente? A ver, ¿cómo hacemos un interrogatorio en una sospecha de enfermedad de transmisión sexual? Bueno, primero que nada preguntarle si mantiene relaciones sexuales y si utiliza el preservativo. Bien. También si ha notado cambios en el flujo vaginal, si ha tenido sangrado, dolor, si este flujo que presenta le da prurito o no, ardor, por ejemplo. Y también me parece importante preguntarle si ha utilizado antibióticos previos, por ejemplo, para descartar otras causas. ¿Cuál? Y no sé qué más. Por ejemplo, que sea una... No sé. Sí, hay alguna patología, sobre todo vulvovaginal, que se relaciona con el uso previo de antibiótico. La cándida. Acuérdense que nosotros, la vagina, tenemos una microbiota en la vagina. En general, en la mujer activa sexualmente, ¿qué microbiota predomina? ¿Cuál es la bacteria? Lactobacillus, ¿no? Pero por ahí tenemos otra microbiota, pero el lactobacillus es el gran predominante. Y tenemos una pequeña proporción cándida, que generalmente no da síntomas, pero cuando uno recibe antibiótico terapia que produce un desequilibrio ecológico entre las bacterias y elimina parte de la flora bacteriana, las cándidas aprovechan la oportunidad, se comportan como oportunistas y pueden producir la patología vulvovaginal. Bien las preguntas que le hacen. Y por ahí también otra pregunta que le podemos agregar, si les parece, es si ha tenido antecedentes de alguna enfermedad de transmisión sexual, si ha tenido algún antecedente de embarazo previo y de alguna patología en el embarazo, y si la pareja que tiene algún antecedente de enfermedad de transmisión sexual, y por supuesto si tiene una o más parejas, ¿no? Porque
depende de eso también, es cuánta gente hay que recomendarle que estudiemos o que tratemos. Ya me van a decir ustedes qué hacemos con la pareja. Profe, si tiene dolor abdominal sospechando una enfermedad peliana inflamatoria, también se le podría preguntar. Hablamos un poquito más fuerte. Que también se le podría preguntar si tiene dolor abdominal bajo, en hipogástrico. Sí. Una peliana inflamatoria. Hablamos un poquito de los antecedentes. Y en el examen físico, ¿qué harían hincapié? Dolor a la movilización del cuello uterino, ocupación del fondo del saco de Douglas, alguna masa Bien. anexial en los parametrios. También evaluar la vulva y las paredes de la vagina para ver si están eritematosas o no. Perfecto. La existencia de una vesícula o algo de eso. ¿Cómo, Micaela? No te escuché, ¿eh? Se cortó. Si hay presencia de alguna vesícula o algo de eso. ¿Saben qué? Por las dudas voy a sacar mi cámara, capaz que eso me parece que puede ser un tema por el que... Profe, igual todos la escuchamos así. Sí, se le corta a ella. A mí o sea, a Micaela. A Micaela, claro. Ah, bueno. Bueno, y ahí también, bueno, ahí por supuesto estamos en medio de la especulatoria. Entonces ustedes dijeron dolor a la movilización del cuello, evaluar los fondos de saco de Douglas, vamos a ver los genitales externos, vemos si hay vesículas, lesiones, úlceras, etcétera. Y después también podemos hacer un examen, una palpación abdominal, evaluar el hipogastrio, evaluar la presencia de masas en el lugar correspondiente a los anexos. Después podemos revisar adenopatías, etcétera, ¿sí? Bueno, antecedentes. Esta chica, una pareja previa a la actual, sexualmente activa desde hace 6 semanas, con una sola pareja. Y bueno, ¿cuáles serían sus diagnósticos diferenciales? Para mí puede ser una vaginosis bacteriana. Ajá, acuérdense que, a ver, el diagnóstico, tenemos acá un cuello uterino con secreción muy purulenta. ¿Estamos más cerca de una vulvovaginitis o de una cervicitis? Para mí no lo pensaría tanto, aparte porque está sintomática. De una cervicitis, ¿no? La vulvovaginitis, muchas de las cervicitis, que es la pregunta que sigue, si es frecuente que sea sintomático, en general es mucho más frecuente que sea asintomático a que sea sintomática, ¿no? ¿Y cuáles son los agentes etiológicos más frecuentes de cervicitis? Gonococo y clamidia. Gonococo y clamidia. En general, a diferencia de los otros diagnósticos que ustedes están planteando de la vulvovaginitis, como dijo, creo, no me acuerdo, me parece que fue Marcos que dijo de tricomonas o de vaginosis bacteriana o de cándida, en general esos sí son bastante más sintomáticos con leucorrea y leucorrea solo, leucorrea con prurito, leucorrea con olor, etcétera, y depende, hay algunas patologías, por ejemplo la vulvovaginitis candidiásica, se exacerban los síntomas en los días previos al periodo menstrual, ¿sí? La cándida en realidad siempre entra dentro de los diagnósticos diferenciales de todas las vulvovaginitis, pero tengan presente que en sí la cándida no es una patología de transmisión sexual, pero entra dentro de los diagnósticos diferenciales, ¿sí? Bueno, entonces ustedes dijeron que esto puede ser como más frecuente clamidia y gonococo. Bien, estamos de acuerdo. ¿Cuál sería el método diagnóstico, Karen Gándola? Si vos querés, para hacer el diagnóstico etiológico. ¿Qué toma de muestra harías y qué le solicitarías a esa muestra?
Un cultivo endocervical. Bien, ¿y cómo se toma la muestra? No sé. ¿Con un hisopado puede ser? Con un hisopado. Con un hisopado. Bien, hacemos un hisopado. Y ese hisopado, Karen dijo, un cultivo. Antes del cultivo, ¿te sirve un examen de Gram? Sí. Sí, y de los dos agentes que ustedes dijeron, ¿cuál para gonococo nos sirve el examen de Gram? ¿Y qué veríamos en el examen de Gram? La forma rellenada. Que sea Gram negativo. Coco, bacilo, Gram negativo, Gram positivo. Un coco. Gram Gram negativo. Poco Gram negativo. Gram negativo, en general dispuesto en diplococo. Entonces, para gonococo nos sirve el hisopado, hacer un examen de Gram y un cultivo, ¿sí? Acuérdense que generalmente este tipo de muestra necesita un cultivo, un medio de cultivo especial que inhiba todas las flores, porque no es un líquido, un material estéril, ¿no? Como puede ser que un líquido articular, habitualmente estéril, sino que es un lugar, vos tomás una muestra de un lugar donde hay microbiota, entonces necesita un medio de cultivo selectivo que inhiba el crecimiento de los otros y que crezca lo que vos querés. Bien, hasta ahí vamos. ¿Para clamidia nos sirve el Gram y el cultivo? No nos sirve. Esto es importante porque si vos a esto le haces solo el hisopado con Gram y cultivo, no podés descartar que tenga o no tenga clamidia. Si uno quisiera confirmar si esto es una infección por clamidia o si hay coinfección, ¿qué método deberíamos usar? ¿Qué método de laboratorio deberíamos usar? ¿Cuál es el gold estándar para el diagnóstico de clamidia? PCR. Reacción en cadena polimerasa, se busca el genoma. Entonces, esto es importante porque por ahí uno tiene que tener presente, si uno le pide un exudado cervical y le pide Gram y cultivo, eso no nos descarta que no tenga una clamidia. Para el buque de clamidia trachomatis es otro procesamiento distinto, es PCR, ¿sí? ¿Es frecuente la coinfección? Sí. Sí, es frecuente. Tan es así que, por ejemplo, en el que les mandé de atención primaria, en general se tratan las dos patologías juntas, ¿no? Tanto en cervicitis como en uretritis. Se trata empíricamente las dos patologías. Bueno, los métodos complementarios, a ver, vamos a pasar acá. Laboratorio. ¿Qué tiene? Tinción. Esperen que me están tapando las imágenes de ustedes. Tinción de Gram en la toma cérvico-vaginal, tiene reacción inflamatoria, tiene 15 a 20 polimorfos nucleares por campo de 1000 por en el microscopio, sin diplococos Gram negativos. Que no tenga diplococo Gram negativo, ¿nos invalida el diagnóstico? Que no tenga diplococo Gram negativo en el examen de Gram. ¿Es sensible? No, es un 50% nomás. No es tan sensible, lo que es más sensible es el cultivo. Entonces, que no tenga en el examen de Gram no nos descarta, pero si tuviera diplococos Gram negativos en el examen de Gram, sí es bastante específico para el diagnóstico de gonococo, ¿sí? No presenta levadura, no tiene células Klussel para vaginosis bacteriana, no tiene tricomonas. Con estos resultados, ¿qué diagnóstico considera más probable? ¿Y solicitaría algún otro estudio? Tendríamos que ver el resultado de la PCR también.
Tendríamos que ver, si no lo hemos pedido, deberíamos tener el resultado del PCR y no podríamos descartar gonococo, pero hasta ahora tenemos un gram negativo. Bueno, diagnóstico, ¿sí? Hay que hacer una ecografía ginecológica. No te escuché, ¿una ecografía ginecológica? Sí. La ecografía ginecológica te va a depender de la clínica. Si vos además tenés algún dolor gástrico o algo en la clínica que lo justifique, sí, la podrías pedir. Acordate que esta paciente era asintomática, así que probablemente a esta paciente específicamente no. Tendrías que tener algo más de la clínica o que tengas algún elemento de síntomas o signos, signos o síntomas que sospeches enfermedad pélvica inflamatoria, ¿sí? Bueno, cervicitis, clamidia trachomatis, PCR positiva, sí. ¿En el estudio inicial se piden los 3 estudios juntos? O sea, gram, cultivo y PCR, o el PCR se pide si lo demás me da negativo. Bien, en general uno lo pide todo, completo. Por ahí depende de dónde vos estás trabajando. Si estás trabajando en un lugar que no tenés acceso a todo esto, lo más probable es que vos le des tratamiento combinado, ¿sí? Ahora, si estás en un centro, por ejemplo, que tenés un laboratorio, que podés hacer las cosas ahí en el momento, ves el paciente y le podés hacer los estudios, generalmente, por ejemplo, en el hospital nosotros hacemos los dos y tenemos un consultorio específico, no estoy yo, pero hay un consultorio específico de enfermedad de transmisión sexual, entonces le hacemos todo, pero si uno quiere determinar los dos diagnósticos, lo óptimo es hacer PCR y gram y cultivo. ¿Qué tratamientos indicarían si tenemos una PCR positiva para clamidia? ¿Cuáles son las opciones terapéuticas? Doxiciclina también. Bien. ¿Te acuerdan las dosis? ¿O qué diferencia? No la dosis exacta, pero ¿qué diferencia hay entre un tratamiento y otro? La citromicina era la dosis única. Para ver de uno. Marcos. Con la citro es una única dosis de 1 gramo y la recomendación que le daría a la paciente que traiga a la pareja para tratar un mismo esquema a la pareja. Bien. Perfecto. ¿Y con la doxiciclina? Con la doxiciclina sería 100 miligramos cada 12 por 7 días. Y se da también el mismo esquema a la pareja. Por 7 días. En realidad lo ideal es que, bueno, depende también de dónde uno está trabajando. Si vos estás en un centro de atención primaria, la idea es que le des un vasito de agua y le des ya la medicación y te asegures que lo tome. Si no, le das la receta, o si está en el hospital, todo depende de uno trabajo, pero hay que aclararle que rápidamente haga el tratamiento. Acitromicina, por supuesto, tiene más adherencia porque es una monodosis, y doxiciclina son 7 días de tratamiento, por ahí no se tolera bien, entonces desde este punto de vista es mucho mejor darle acitromicina, básicamente por eso, monodosis, mayor adherencia. Y a la pareja sería conveniente también estudiarlo, porque siempre que hay una enfermedad de transmisión sexual, ¿qué otra recomendación le daríamos? La abstinencia sexual durante el tratamiento o que se cuiden con preservativo. Bien, entonces le damos esa indicación, en este caso, en esta patología, abstinencia sexual por 1 semana o uso preservativo. ¿Qué otra recomendación? También pedirle las otras serologías. ¿Cómo? Pedirle las otras serologías. Pedirle hacer un screening de otras enfermedades de transmisión sexual con nuestro anamnesis y examen físico, por lo menos otras que podamos tener visible de estas presentaciones que dijimos, y si no, lo que llamo yo el combo serológico. ¿Qué sería el combo serológico?
no digan eso, les digo yo, pero ¿qué otras serologías se piden de screening cuando uno hace el diagnóstico de una enfermedad de transmisión sexual? HIV, BDRL. Y para hepatitis B. Hepatitis B y C. Hepatitis B y C. HIV, BDRL, hepatitis B y C. Bien. Tenemos que tratar, a ver, la otra tiene 6 semanas y una pareja previa a las 6 semanas. ¿A cuál tratamos? Complicado, ¿no? Le vamos a tener que decir que busque su pareja previa o que le avise. Ese es otro problema en la enfermedad de transmisión sexual, porque muchas veces no quieren avisar a la pareja, o si han tenido una pareja previa, reciente o alguna relación ocasional, la gente no quiere avisar, se niega. ¡Ay, los mosquitos están terribles! La gente se niega a avisar, ¿no? Vamos a ver, entonces tratamiento, acitromicina, 1 gramo única dosis, alternativa, como ustedes dijeron, doxiciclina. Recomendación, si podemos administrar en el sitio de atención, contactar a sus 2 parejas para diagnóstico y tratamiento, abstinencia de relaciones sexuales por 1 semana, las otras serologías de ETS, y en general en clamidia no es necesario el test de cura, ¿sí? En la mujer lo que tiene mayor implicancia, y por eso uno insiste en el tema de clamidia, es lo que dijimos al principio, que es eventualmente la infertilidad, ¿no? Porque por ahí si esto avanza y da salpingitis, que puede dar adherencias de la trompa, etcétera, puede ser causa de infertilidad. Pasamos al otro caso. A ver, Bruno, la pareja sexual sí. ya se da como infectada y se trata de una, o se le hace el PCR también. No, se trata de una, pero es importante que vos lo cites para hacer el screening de otras enfermedades de transmisión sexual y por ahí hacer educación y prevención. En cuanto a la educación, ¿qué les parece? ¿Cómo educarían? ¿Qué elementos tendrían en la educación? Enseñaríamos, por ejemplo, el preservativo, si no saben. Bien. ¿Qué más? Explicarle también que, por ejemplo, que mucha gente no sabe que el sexo oral también implica poder contagiarse, digamos, o infectarse con otro. Perfecto. Sí. La consulta y también, periódica. Bien. Y también otra cosa es a la pareja hacer interrogatorio de sus posibles contactos sexuales, ¿no? Porque por ahí no es una pareja monogámica, sino que tienen otros contactos sexuales y también explicarle que puede haber posibilidad de transmisión. Bueno, pasamos a este. ¿Vos lo lees, Bruno? Este lo leo, perdón. Hombre de 22 años, cuidador en un lavadero de autos, motivo de consulta, exudado uretral de 1 día de duración, disuria leve, coito con una nueva pareja femenina 4 días antes y con su novia hace 2 días, examen físico, abundante, exudado uretral purulento y resto normal. Diagnósticos diferenciales, agentes etiológicos, método toma de muestra. Y tenemos acá que hacer diagnóstico diferencial con uretritis gonocóxica y no gonocóxica. Bien. ¿Y la no gonocóxica qué etiología puede ser? La clamidia, alguna. Trichomonas y micoplasma. Ureaplasma. Micoplasma y ureaplasma, también en cervicitis, que no los mencionamos también pueden ser agentes etiológicos. Y alguien dijo tricomonas, ¿no? Me pareció escuchar. En general, las tricomonas en el hombre, la gran mayoría son asintomáticos, son transmisores, pero no se sabe bien por qué son, la gran mayoría son asintomáticos. Y a ver, Brenda, ¿cuál sería la toma de muestra acá? También con un hisopado. Un hisopado. ¿Hay alguna otra toma de muestra por ahí que podemos
hacer para el diagnóstico de uretritis en el hombre? ¿Puede ser orina del primer chorro? Orina de primer chorro. Tiene un poquito menos de sensibilidad que el exudado, la toma de exudado uretral, ¿no? Y menos doloroso por ahí. Esta toma de muestra por ahí con tanta secreción purulenta es un poco más fácil, pero a veces no es tan claro, no tiene tanta secreción, sobre todo en las que no son gonocóxicas, que son las más purulentas. En general, en la metodología de estudio para una uretritis es el hisopado uretral, y básicamente lo que vamos a hacer es lo mismo que para el exudado cervical. A ver, en la extensión uretral se aprecian polimorfonucleares, como uno esperaba, porque es media secreción purulenta, o sea que esperaría polimorfonucleares con diplococos gram negativos. BDR, HIV, hepatitis B, hepatitis C, negativo. Diagnóstico. Gonorrea. Uretritis gonocóxica. Gonorrea. Bien. Tratamiento. Ceftriaxona. O acitro. Ceftriaxona. Bien. Ceftriaxona. ¿Qué más? ¿O qué dijeron? Citromicina. Sí. ¿Citromicina o ciprofloxacina? Acá en la guía dice citro, en monodosis. Citro. Sí, en general de elección es ceftriaxona. Es mucho, tiene mucha mejor actividad y rápida actividad bactericida. Es el tratamiento de primera elección. No sé si escuchó, me pareció ciprofloxacina. Hace unos años, varios años, 15, 20 años, las quinolonas eran el tratamiento de elección en gonococo. Hoy por hoy las quinolonas no son el tratamiento de elección, porque hay aproximadamente según distintas áreas geográficas, pero hay una resistencia aproximadamente a quinolonas del 75%. Entonces, mucho. Y en general, uno por ahí podría hacer el tratamiento si tuviera ya el cultivo, pero lo que uno trata en estos pacientes es de dar tratamiento rápidamente para justamente evitar la transmisión. En el hombre es menos frecuente que se pida, se podría por supuesto pedir la PCR y hacer clamidia. En la mujer uno le da un poco más de jerarquía justamente por la posibilidad de futuro embarazo, etcétera. En general, en el hombre también se hace tratamiento combinado empírico para clamidia y para gonococo. Bueno, acá nos plantearíamos una uretritis gonocóxica, una probable coinfección por clamidia, pues dijimos que tiene una alta prevalencia la coinfección. Ceftriaxona, una monodosis intramuscular más acitromicina. Van a ver en las guías que dice 250 miligramos. Hay una guía nueva del 2020 que sacaron una actualización solamente de gonococo, del MMWR. MMWR es una publicación periódica de Estados Unidos, del CDC, que quiere decir Mortality and Morbidity Weekly Report, un reporte semanal de morbilidad y mortalidad que tiene mucha epidemiología y algunas guías que ahí recomiendan los 500 miligramos de ceftriaxona en lugar de 250. Y contactar a las parejas sexuales de los últimos 30 días para diagnóstico y tratamiento, educación, prevención, que ya estuvimos hablando, serología para otras enfermedades de transmisión sexual y seguimiento. En general, el hombre consulta rápido porque tiene mucha sintomatología. En general, la uretritis gonocóxica es muy sintomática. Entonces, hay una consulta rápida. A diferencia de la mujer, como en el caso que vimos de la otra chica, la cervicitis, tanto gonocóxica como la por clamidia, es muy frecuente que sea sintomática. Por eso en la mujer tenemos después la infertilidad por clamidia, por la salpingitis, por las adherencias o endometritis o la enfermedad pélvica inflamatoria, o después, como vamos a ver en otro caso, el gonococo
vamos a tener los síndromes gonocócicos diseminados más frecuentes en la mujer, un poco más frecuentes en la mujer que en el hombre. En cambio, el hombre en general es muy sintomático y consulta rápido. ¿Se imaginan con este cuadro clínico? Es una consulta precoz. ¿Alguna pregunta hasta acá? Pasamos al otro caso. ¿Quién tiene ganas de leerlo? Bueno, Augusto Caraballo está. ¿Volvió? Gabriel Martinotti. Se quedó sin internet, profesor. Bien. Sabrina Urquiza. Sí. Hombre de 25 años, bisexual, motivo de consulta, úlcera indolora en el pene de hace 10 días. Mantiene contactos sexuales con parejas anónimas sin protección. Al examen físico, úlcera en pene, indurada indolora, sin exudado purulento, linfadenopatía inguinal bilateral con nódulos levemente dolorosos de 2 a 3 centímetros. Bien, a ver, ¿qué te parece importante de los antecedentes de la epidemiología y del cuadro clínico? Bueno, en primer lugar que es bisexual, la presencia de la úlcera y la evolución de 10 días, y bueno, que tiene contactos sexuales con parejas anónimas y no tiene protección, no utiliza protección. Bien, un kamikaze diríamos, ¿no? Claro. Un kamikaze de las ETS. Bien, y con respecto al cuadro clínico, ¿cuál es tu impresión diagnóstica dentro de qué grupo de patologías o de qué manifestación semiológica o síndrome lo enfocarías? Y bueno, el enfoque sindrómico sería el paciente con una úlcera genital, y ahí dentro de los diagnósticos diferenciales podría ser una sífilis o también una lesión tipo chancro blando, o puede ser también herpes genital. Bien. Trinidad está. Sí, acá, profesor. Trinidad, tu compañero mencionó entonces, dentro de las úlceras, mencionó diagnósticos diferenciales, sífilis, herpes y chancro blando, me parece, ¿no? Y además podemos ser no solo el de úlcera, sino también el que tiene nódulos localizados o bubón inguinal. De los 3 diagnósticos diferenciales que ella te planteó, ¿qué elemento te parece que es importante para jerarquizar de la clínica, ¿no? Para jerarquizar uno de esos 3 diagnósticos? Que la úlcera es indurada e indolora. Eso orienta más a un chancro sifilítico que a un chancro blando, herpes, que son muy dolorosos. Son muy dolorosos, ¿sí? El chancroide, lo que lo caracteriza la úlcera del chancroide es que es dolorosa, y el herpes en general que tiene también dolor y el herpes es muy recurrente, ya lo vamos a ver en otro caso, y tiene unas características bastante específicas. El que tiene herpes ya sabe, tiene el dolor lancinante inicial o tipo quemante, con las lesiones. No siempre en las reactivaciones de herpes hay lesiones, a veces las reactivaciones pueden ser sin lesiones, pero en la gran mayoría sí. Entonces, por ahí, el tema que sea indolora es bastante sugestivo, nos hace poner los 3 diagnósticos diferenciales que ustedes plantearon del paciente con úlcera genital, poner en primer lugar el chancro sifilítico. En general, lo que dicen los libros, lo habrán leído, que el borde es indurado con al tacto sensación de cartílago.
o acartonado. Acá tenemos la lesión. Una pregunta. Sí. ¿No podría ser también un granuloma inguinal? Porque también es indoloro. Sí, también. En eso está bien, Agustina. Ahí lo que tenemos que tener presente mucho es la epidemiología del paciente. Y el granuloma inguinal, sobre todo, también tiene mucha adenopatía inguinal y dolorosa la adenopatía inguinal. Pero la verdad que dijimos que por ahí el granuloma, la adenovanosis, no es frecuente en la epidemiología nuestra, pero si ese paciente por ahí fuera algún viajero, lo podríamos considerar, sin duda. Está dentro de los diagnósticos diferenciales. Bien. ¿Solicitarían algún método de estudio? ¿Cuál es? Se puede tomar muestra de un raspado de la lesión y mirarlo directamente por microscopía de campo oscuro o hacer una PCR. Perfecto. En la práctica diaria en general lo que le hacemos es una microscopía de campo oscuro. ¿Qué esperas ver en la microscopía de campo oscuro? Directamente el treponema. El treponema. ¿Te acordás cómo era la forma? ¿Se acuerdan cómo son las formas de treponema? Son espiralados. De las espiroquetas. Espiralados. Dentro de la forma vieron que tenemos los cócolos bacilos y las espiroquetas, estas que son así media espiraladas y se van a ver exactamente así, espiraladas, móviles, con la microscopía de campo oscuro como un fondo negro y se ve. ¿Algún otro método de estudio le solicitarían a este paciente? BDRL. Con esta fuerte sospecha de Lues o sífilis. Histología. Bien, ¿qué le pedirían? Una prueba no treponémica, el BDRL. El BDRL. Puede ser en esta situación, ¿cuánto tenía de evolución o no dice? Una úlcera de 10 días. 10 días. ¿Podría ser negativa la BDRL? Sí, hasta las 2. Podría ser negativa la BDRL de inicio. Ahora, si tenemos microscopía de campo oscuro, ¿es necesario que le pidamos BDRL? ¿Sí o no? Justifique. No es necesaria para iniciar el tratamiento. Pero ¿y para qué te sirve? Para confirmarlo sería. Porque vos lo confirmás viendo en la microscopía de campo oscuro del treponema. Me sirve para los controles hacer el BDRL. Nos sirve para el seguimiento y para el control de tratamiento. Siempre en sífilis tenemos que hacer control de tratamiento, por eso necesitamos una BDRL basal. Acuérdense que lo que nos sirve es la BDRL cuantitativa, que se expresa en diluciones, ¿sí? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 132, 256. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que evidenciar que esos títulos de BDRL bajen. Y la prueba treponémica, ¿para qué nos sirve? Para confirmar el diagnóstico. Para confirmar el diagnóstico. En este caso, teniendo el treponema y la BDRL, no nos va a servir para confirmar el diagnóstico, pero sí nos va a servir por ahí para cuando son títulos bajos, no hay clínica y uno tiene un hallazgo de una BDRL positiva por algún control que se pide específicamente y nos da positivo, y por ahí a títulos bajos, como sabemos que hay algunas BDRL, algunas situaciones que nos puede dar BDRL positiva, falsa positiva, nos sirve la prueba treponémica. Como screening también nos sirve la prueba treponémica en general, como screening, qué sé yo, qué situación podría ser. Una situación de embarazo. Ustedes saben que la BDRL,
la búsqueda, el screening para sífilis en los embarazos es obligatorio, ¿sí? Lo habrán visto en ginecobstetricia el año pasado. Es obligatorio hacer un test. Generalmente lo que se hace es un test no treponémico, se hace BDRL, pero hay algunos enfoques de algoritmos diagnósticos que es el algoritmo inverso, pedir FT-APS y después la BDRL, ¿sí? Eso depende, está muy discutido, hay algunos centros que prefieren seguir con el algoritmo habitual, BDRL y después FT-APS, y otros que prefieren hacer un screening con FT-APS o MHA, con una prueba treponémica. Entonces, le pedimos, ya dijimos los diagnósticos diferenciales. ¿Qué le pedimos? Le pedimos la microscopía de campo oscuro, le pedimos BDRL, si la BDRL es negativa la vamos a pedir a los pocos días para tener un basal y después tener el control de seguimiento. Y la vamos a tratar. A ver, laboratorio, campo oscuro para treponema pallidum, BDRL. Acá nos plantearíamos, y por eso está entre signo de pregunta, por ahí si tuviéramos una fuerte sospecha, si esto tendría dolor, se podría pedir inmunofluorescencia para herpes, o sea, si queremos confirmar el diagnóstico de herpes, pero ya en otro caso clínico vamos a ver que habitualmente el cuadro clínico del herpes es tan típico que no hacemos inmunofluorescencia para herpes, hacemos un diagnóstico clínico. Y depende de los antecedentes o de la patología en nuestro interrogatorio, si tenemos alguna otra sospecha o alguna patología que haya presentado alguna pareja previa de este paciente, podremos pedir cultivo para gonococo o PCR para clamidia. Voy a dejar esto de recto y faringe para otro caso, lo vamos a discutir mejor, y el resto de la serología. Tratamiento. Penicilina. Penicilina G. 3 dosis, una por semana. Penicilina. Penicilina, bien. Esto sería una sífilis. ¿Cómo, qué clasificación de sífilis sería? Temprana. Primaria. Una sífilis primaria. Y escuché por ahí, no sé quién dijo la palabra semanas. ¿Cuánta es la dosis de tratamiento para una sífilis primaria? Una dosis de penicilina. Una dosis de penicilina benzatínica intramuscular. Si este paciente fuera alérgico, ¿cuál es la opción? ¿Fuera alérgico a penicilina? Doxiciclina creo que le puede dar. Doxiciclina, bien. ¿Cuántos días? 14. 14 días, ¿sí? Si fuera alérgico, y suponemos que no es un varón, es una mujer con una sífilis primaria y está embarazada, y es alérgica a penicilina, ¿cuál es el tratamiento de elección? Eritromicina. Negativo. ¿Quién da más? Penicilina, pero 3 dosis. Penicilina 3 dosis, ¿me dijiste? No estoy loca, me están comiendo los mosquitos. Penicilina 3 dosis, ¿escuché bien? Sí. Pero es alérgica a penicilina. Ah, perdón. La desensibilización se hace. Desensibilización. A este paciente, a este del caso clínico, si es alérgico a penicilina, le podemos dar doxiciclina, 100 miligramos cada 12 por 14 días. Ahora, si es una paciente mujer embarazada, la única opción terapéutica, si queremos tratar el binomio madre-hijo, o sea, para evitar la transmisión congénita de la sífilis, es penicilina, no hay otra alternativa. Entonces, lo que hay que hacer es en consulta con un alergista y en un centro donde tengamos un acceso a terapia intensiva, hacerle desensibilización a penicilina.
¿Por qué en un centro con terapia intensiva? Porque puede hacer un shock anafiláctico, pero se hace la desensibilización, en general consiste en la administración de dosis progresiva, muy bajita, y vas probando la evaluación clínica hasta completar la dosis de penicilina. Alguien dijo 3 dosis de penicilina y me parece que en alguna de las guías dice que en la embarazada es 3 dosis. Eso está medio obsoleto. Lo que pasa es que las guías, no sé si en las guías de SADI son del 2012 y las otras. En las últimas guías de enfermedad de transmisión sexual, y lo van a ver en la que le mandé esa en inglés, la embarazada se trata como la no embarazada, o sea, con una dosis, la sífilis primaria, la sífilis secundaria y la sífilis latente precoz es una sola dosis. En la guía de SADI, que la escribe la gente del Muñiz, Hospital Muñiz, ahí dice que ellos recomiendan 3 dosis por la recaída, qué sé yo. Lo que pasa es que por ahí ellos tienen muchos pacientes sin seguimiento y pueden hacer reinfecciones. Pero la opción correcta de tratamiento para sífilis primaria, secundaria y latente precoz, o sea, de menos de un año de evolución, es una monodosis de penicilina, ¿sí? Embarazada o no embarazada. La que recibe 3 dosis es el paciente que tiene una sífilis latente tardía, que ya lo vamos a hablar en otro paciente, vamos a volver a hablar de la sífilis tardía, cuándo es tardía y cuándo es precoz. Bien, a ver, sífilis primaria, de hombre, microscopía de campo oscuro fue positiva, también la BDRL y la FTA, tratamiento penicilina 2.4 millones intramusculares, recomendación contactar a las parejas para diagnóstico y tratamiento de los últimos 3 meses, repetir la serología, después porque tenemos que hacer control de tratamiento, a los 3 meses, a los 6 meses y hasta el año, educación para prevención de TS, y bueno, qué conducta tomar si su pareja está embarazada. ¿Qué le hacemos a la paciente, a la pareja embarazada? ¿Se le da una dosis profiláctica? Se le da una dosis terapéutica. Porque después del embarazo también le vas a hacer serología, pero sí o sí, así tenga BDRL negativa, le vas a hacer una dosis intramuscular de penicilina, ¿sí? Seguimos. A ver, este caso. ¿Algún voluntario? ¡Hey! Federica, ¿lo querés leer? Vale. Dice, joven de 26 años, motivo de consulta, úlcera dolorosa en el pene, en el surco balano prepurcial, de 5 días de duración, contacto sexual de riesgo 10 días antes, con su pareja habitual 4 días previos. Y te dice el examen físico, lesión ulcerada, peniana dolorosa, no indurada, de base purulenta, con linfadenopatía unilateral con incipiente supuración. Bien, acá voy a hacer un comentario. Cuando hablamos del examen físico, justo estábamos hablando de la paciente de la cervicitis y uno se enfocó en el examen físico de la mujer, pero en el hombre es importante también evaluar siempre la retracción del prepucio y ver el surco balano prepucial, hacer la palpación de los testículos, hacer la palpación del epidídimo, evaluar bien la zona perianal, bueno, tanto en hombre como mujer, para buscar sobrelevaciones, verrugas, etc. Bueno, acá, ¿qué diagnósticos diferenciales nos planteamos? Franco, Carmen. Acá presenta como el caso anterior, o sea, yo pienso en un herpes, en, bueno, un gonococo, pero bueno, acá es dolorosa y no indurada.
Fíjense la diferencia con la anterior. Esta es dolorosa, la otra no era dolorosa. Esta es no indurada, la otra tenía el borde indurado, medio acartonado o como consistencia de cartílago. Este tiene linfadenopatía también unilateral, el otro también tenía linfadenopatía, pero este tiene una incipiente supuración. O sea, hay alguna patología que también da úlcera, ganglio, y el ganglio puede estar supurado. El chancro. Claro, dentro de las lesiones ulcerosas, por ahí, acá ya ponemos en último lugar la sífilis porque es dolorosa, porque no tiene el borde indurado, y esta tiene supuración, o sea que nos orienta un poco más para un chancro blando, sobre todo por el dolor. Fíjense qué diferencia en el borde, el otro tenía el borde sobrelevado, bien indurado, y este tiene un fondo bien purulento. Esos son los diagnósticos que nos planteamos. ¿Solicitarían algún método de estudio? ¿Qué recomendamos? Puede ser un bacterio. De la úlcera. ¿Cómo? Un exudado de la úlcera, toma de muestra. Bien, tomamos también una muestra de exudado de la úlcera. Podemos hacer GAM y cultivo. ¿Cuál es el agente etiológico del chancro blando? El Haemophilus. Haemophilus ducreyi. Se puede cultivar, no es tan fácil de cultivar. Y bueno, depende de nuestro diagnóstico diferencial en la úlcera. Podemos pedir un campo oscuro, en este caso por ahí, si es dolorosa, a no ser que esté sobreinfectada, que no es habitual que una úlcera sifilítica se sobreinfecte, pero podemos hacer campo oscuro. Sí, como en todas las enfermedades de transmisión sexual, vamos a hacer serología para el resto de las ETS, VDRL, HIV, hepatitis B y hepatitis C. Sí, el método de elección para herpes, ¿cuál es? Como para recordar cuáles son los métodos de elección: inmunofluorescencia o PCR para herpes simple. En general uno no lo haría, pero son las herramientas que tenemos a mano, y el cultivo de la lesión para Haemophilus ducreyi. Este paciente que tenía antecedentes, para que no me acuerdo, 26 años a un contacto sexual. Y acá, bueno, de acuerdo a nuestra clínica, a nuestro antecedente, a nuestra anamnesis, definiríamos si también le pedimos un cultivo de secreción uretral, si tuviera algún síntoma, o una PCR para clamidia, etcétera. Depende de nuestro interrogatorio y de los antecedentes también de la pareja que haya tenido. Este paciente, bueno, todo esto. Sí. Por la linfadenopatía que tiene supuración, ¿se puede hacer una punción aspirativa también o no se usa? Sí, se puede hacer una punción aspirativa. El diagnóstico podría ser tanto de la lesión ulcerosa como de la punción del ganglio. Cualquiera de las dos tomas de muestra. Lo que pasa es que está como más a mano la úlcera que hacer una punción de ganglio. Ahora, si yo tuviera la úlcera, no sé qué prefiero, que me raspen la úlcera dolorosa o que me hagan la punción del ganglio. Pero en general se prefiere el abordaje del raspado de la úlcera. Bueno, este paciente, cultivo la lesión, positivo para Haemophilus ducreyi. A ver. El diagnóstico probable, o esta jerarquización que lo pusimos en primer lugar, se fundamenta en la presencia de una o más úlceras genitales dolorosas. El diagnóstico es clínico y bacteriológico mediante el aislamiento de la bacteria del exudado o del material obtenido por punción aspirativa. Tratamiento, recomendación, ¿cuál es el tratamiento? Acitromicina. Estamos más o menos entre doxiciclina. No son muchas alternativas terapéuticas que tenemos que pensar. Tenemos la penicilina específica para
para sífilis, para gonococo tenemos ceftriaxona y después la gran mayoría, entre doxiciclina y acitromicina, tenemos casi cubierto todas las enfermedades de transmisión sexual. Y bueno, testear otra enfermedad de transmisión sexual, examinar las parejas sexuales de los 10 días, o sea que entran las dos, su pareja habitual y con la que tuvo el sexo no protegido para tratarla, ¿sí? Investigarla también es importante, no solo darle el tratamiento, decirle darle a tu pareja, sino tratar de que la pareja, porque si vos le das solo el tratamiento, la pareja no se va a estudiar para otra enfermedad sexual, te vas a perder la oportunidad de educarlo sobre la prevención, en este caso que es una mujer, sobre los riesgos de una enfermedad de transmisión sexual para un embarazo ectópico, una infertilidad o una transmisión congénita en el caso de quedar embarazada. Profe, ¿ahí se le darían 250 o 500 de ceftriaxona? Cualquiera de los dos. El 500 para gonococo. Sí. Bien. Voluntario. Joaquín González, ¿las lees? Sí. Mujer de 22 años, bailarina, motivo de consulta, artralgias generalizadas y lesiones en piel tipo equimosis en piernas y brazos desde hace 2 días. Dolor en muñeca izquierda, equivalentes febriles del mismo tiempo de evolución, secreción vaginal intermitente, actualmente menstruando. El examen físico, afebril, aproximadamente 10 lesiones cutáneas en extremidades de características papulares, pustulosas y hemorrágicas. Edema y eritema leve en muñeca izquierda, dolor a la locomoción en el tobillo izquierdo sin lesiones aparentes, derrame moderado en rodilla derecha, sangre menstrual en la cúpula vaginal, con normalidad del resto del examen genital y auscultación cardíaca normal. Bien. ¿Qué cantidad de cosas que tiene esta paciente? ¿Cómo la abordaría desde el punto de vista, qué sé yo, o sindrómico? ¿O cuál es tu hilo conductor de los síntomas y signos que tiene? Presenta artralgias, equimosis. Poliartralgia. La secreción vaginal intermitente también. Poliartralgia. Por ahí parece que puede tener, acá vamos a ver las lesiones, tendinitis, ¿no? Tiene lesiones cutáneas, poliartralgia, lesiones cutáneas, fiebre. No, afebril, al examen físico. Bueno, pero acá había tenido equivalentes febriles, equivalentes febriles, edema y eritema en la muñeca izquierda, dolor en el tobillo, derrame un poquito de tecla en la rodilla derecha, menstruó hace poco. Estas son las lesiones. Hay varios diagnósticos diferenciales, ¿no? Un paciente con poliartralgia, con fiebre, saquémoslo, genital, fiebre y estas lesiones por ahí de embolización periférica, amerita varios diagnósticos, ¿no? Pero acá volvemos al primer práctico. ¿Se acuerdan que por ahí nos puede orientar nuestro interrogatorio? A lo mejor si es una paciente que tiene o que tuvo alguna infección de piel y partes blandas o que tiene furunculosis recurrente, podríamos pensar en una bacteriemia por Staphylococcus aureus. Si es una paciente a lo mejor que tiene factores de riesgo para enfermedad de transmisión sexual. ¿Se acuerdan que habíamos hecho un casito clínico con poliartralgia, fiebre, lesiones cutáneas? Por ahí si tiene mucho riesgo en todos los pacientes, estas lesiones, por ahí si las punzamos, van a ser positivas y probablemente, fíjense acá, un gran componente
de tendinitis, rojo, caliente, doloroso la movilización. ¿Qué enfermedad de transmisión sexual nos puede dar este tipo de cuadro? ¿De gonococo? Gonococo. ¿Y cómo se llama este cuadro? ¿Puede ser blenorragia? ¿Que se llame? Blenorragia en general se le llama la uretritis gonocóxica. Este cuadro lo van a encontrar con dos nombres, o síndrome gonocóxico diseminado o síndrome de artritis dermatitis gonocóxica, ¿sí? En general hay no está en vano puesto acá, que actualmente está menstruando y que empezó hace 2 días con estas lesiones. ¿Se acuerdan cuando vimos el primer caso? Dijimos que en general la cervicitis gonocóxica y por clamidia en su gran mayoría son asintomáticas, tienen un periodo de incubación aparte corto y sobre todo gonococo va proliferando en la mucosa cervical y periférica al cérvix uterino y en los fondos de saco. Y en la menstruación, cuando la mujer menstrua, acá hay esfacelo de la mucosa del endotelio, del endometrio, aprovecha la oportunidad, invade y puede hacer bacteriemias, ¿sí? Bacteriemia gonocóxica. Por eso este síndrome gonocóxico es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Pero así todo, recientemente en el hospital hemos visto 2 hombres con síndrome gonocóxico diseminado, que no es lo habitual. ¿En qué hombres podemos ver el síndrome gonocóxico diseminado? Lo podemos ver por ahí en los hombres que tuvieron una uretritis oligosintomática, que pasó un poco desapercibida, o por ahí en los hombres que tienen sexo con hombre, que por ahí hacen una infección rectal y de ahí hacen la bacteriemia y no hacen una lesión, sobre todo en los que son desde el punto de vista sexual receptivos. Esos son por ahí los que tienen más frecuencia de ser gonocóxicos diseminados, pero también hombres con actividad sexual heterosexual pueden tener, si han tenido una uretritis gonocóxica que pasó desapercibida, oligosintomática. No es lo más frecuente, porque lo más frecuente, como dijimos recién, es que tenga síntomas. Y estos pacientes por ahí, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le harían de método de estudio para tratar de buscarle la etiología gonocóxica? ¿Qué toma de muestras? Hemocultivos. ¿Qué más? Hisopado de faringe puede ser, o de secreciones vaginales. Bien, hisopado faríngeo, cérvico-vaginal. Cultivo de lesiones cutáneas. Cultivo, estas lesiones, si uno las punza, probablemente sean positivas. ¿Y qué más? Otro exudado. ¿Qué? No te escuché. Un segundito. Le voy a preguntar a mi marido si dejó de usar los... Gustavo, ¿dejaste de usar los auriculares? ¿Me los puedes pasar? Por fin. O sea, podemos hacer punción de estas lesiones, hemocultivos y generalmente se le hace también exudado, está recomendado hacer, gracias, está recomendado hacer exudado faríngeo, cérvico-vaginal y, o en el caso del hombre, uretral y rectal. Pero estos 3 exudados, faríngeo, cérvico-vaginal, uretral o rectal, es independiente del tipo de actividad sexual que tiene el paciente. ¿Por qué? Porque el gonococo tiene un tropismo muy especial por estas mucosas y coloniza rápidamente desde el área genital, puede colonizar la región
anorrectal y puede colonizar la región faringe independientemente del tipo de actividad sexual. Entonces, realmente se hace eso. Y muchas veces esto es una bacteriemia que es transitoria y podemos no documentarlo en hemocultivos. Entonces, realmente se hace eso, hemocultivos y los exudados. Profe, ¿y antro? Espera. A ver, dime. ¿Artrocentesis no se puede hacer? Artrocentesis, si tiene líquido articular, sí. Pero en realidad en el síndrome gonocócico diseminado es mucho menos frecuente que vos tengas compromiso articular con bacterias, una artritis séptica. En la bacteriemia por gonococo vos tenés dos cuadros clínicos que son bastante diferenciados. Uno es el síndrome gonocócico diseminado, que es con lesiones cutáneas, con compromiso articular, con mucha tendinitis, y tenés la artritis séptica monoarticular, en general por gonococo, que lo más frecuente es la artritis séptica de rodilla. En este caso, la paciente parece que tenía algo en la rodilla, tenía tecla positiva, probablemente si tiene tecla lo punzás, si tiene líquido interarticular. Pero por ahí son dos cuadros distintos. ¿Qué hace que la bacteriemia para gonococo lleve para un cuadro y para el otro? No está bien definido. Pero tan es así que el cuadro de artritis séptica, que generalmente no es este cuadro diseminado, con síntoma más florido, tan es así la frecuencia que cuando veamos artritis séptica, vamos a ver que en la mujer adulta joven, sexualmente activa, gonococo, en las monoartritis séptica de rodilla, gonococo es el segundo agente etiológico a pensar, aparte de Staphylococcus aureus, ¿no? En segundo lugar, el primero es Staphylococcus aureus. Entonces, bueno, diagnósticos presuntivos, ya dijimos síndrome gonocócico diseminado, ya dijimos los estudios que solicitaríamos y qué tratamiento plantearía. Dijimos, para gonococo, ¿cuál es el tratamiento de elección? Ceftriaxona y 500 miligramos. Ceftriaxona. Lo único que acá, tanto en el gonocócico diseminado como en la artritis séptica, el tiempo de tratamiento es más prolongado, ¿sí? Puede ser 1 o 2 gramos, hay distintas opciones, nosotros en general damos 2 gramos de ceftriaxona durante 7 o 10 días según la evolución clínica. Probablemente, si uno tiene a esta paciente mientras espera los cultivos, sin duda uno le da tratamiento empírico combinado, ¿no? Para gonococo y para Staphylococcus aureus, que son cuadros que tienen algunas similitudes, todos estos signos de embolización periférica, por ahí clínicamente es indistinguible si es gonococo o si es estafilococo. A ver, acá tenemos cultivo de líquido sinovial y sangre que le pedimos, citología vaginal, mostró algunos polimorfos nucleares sin evidencia de diplococo gram negativo. De todos modos dijimos que no nos descartaba porque la sensibilidad por ahí no es el 100% del gram de la vagina. El líquido sinovial tenía 8.500 leucocitos, es poco para las artritis sépticas. Tenemos que organizar cuándo vamos a hacer el encuentro excepcional para hablar de infecciones otoarticulares, entre paréntesis. 80% de polimorfo, no hay bacterias en la emisión de GRAM, y el cultivo para gonococo de la muestra cervical y anal y faringea. Estos no son los resultados. PCR para clamidia, para coinfección y la serología. Y a ver qué tenés, se aisló gonococo en cervix y en faringe. Diagnóstico infección gonocócica diseminada con síndrome de artritis dermatitis. El hemocultivo y líquido articular fue negativo. Ceftriaxona 1 gramo una vez al día, 7 a 10 días, más acitromicina, 1 o 2 gramos monodosis, y el tratamiento de las parejas dentro del último mes. Hoy estamos re corto de tiempo. A ver,
vamos a ir más rápido, perdón. Homosexual, 25 años, una úlcera indolora en el labio inferior desde hace 19 días. Al examen físico, la úlcera, linfadenopatía cervical y submaxilar, levemente dolorosas las adenopatías. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales que se les ocurren de una lesión en mucosa oral? Rápido, así. Herpes. Sífilis. Bien. Bien. ¿No infecciosa? Lupus. Estomatitis. Bien. Traumática puede ser, ¿no? Traumática, neoplasias, poco tiempo de evolución, pero bueno, está dentro de los diagnósticos diferenciales. Vamos a ir más rápido, si no, no nos queda nada, si no vamos a tener que... este paciente, esta es una sífilis, un chancrosifilitis, una sífilis primaria en la boca. Esto sí está relacionado a sexo oral, básicamente. El tema es que en estas lesiones, por ahí, si bien nosotros solicitamos la microscopía de campo oscuro, no nos olvidemos que también puede haber otros treponemas en la boca, no pallidum, y que puede ser difícil el diagnóstico diferencial, ¿no? Nos vamos a tener que ayudar también con la BRL, por supuesto, la serología para sífilis. Esto, fíjense, todas estas lesiones no son mías, esta foto la saqué de un curso que hice una vez. Todas estas lesiones, fíjense, son de sífilis. Estas úlceras acá, una úlcera acá, úlcera ahí, úlcera en la lengua. No sé si se llegan a apreciar. Úlcera en el labio, en los labios. O sea que no se olviden dentro de los diagnósticos diferenciales de las úlceras de mucosa oral y de la región del labio, la sífilis primaria, el chancro sifilítico. Profe, ¿a cuánto tiempo de iniciar la infección desaparece el chancro? Y generalmente puede durar unas 2 o 3 semanas. En el paciente HIV puede durar un poquito más. Bueno, este es un paciente de 28 años, ampollas dolorosas en el pene, de 2 días de evolución, 13 días por prurito de un día, 3 episodios previos similares en los últimos meses, y tenemos estas lesiones sobrelevadas tipo vesículas, diagnóstico presuntivo. Herpes. Herpes, fíjense, tenía un prodromo, prurito, había tenido 3 episodios previos similares, o sea, nos habla de recurrencia. El herpes, no se olviden que es un modelo de infección viral latente, queda en los ganglios posteriores de las raíces nerviosas y va haciendo recurrencia con determinada periodicidad. ¿Solicitan algún estudio laboratorio o no? Santiago. ¿Se podría pedir una serología para el virus del herpes, pero la clínica es bastante? ¿La serología nos sirve para el diagnóstico de herpes? No, en general la serología de herpes sirve para hacer estudios epidemiológicos por ahí, pero no en sí para el diagnóstico. Si uno quisiera corroborar 100% el diagnóstico de herpes, lo que deberíamos hacer es una impronta, un raspadito, y preferentemente dentro de los primeros días de evolución, dentro de las primeras 24 o 48 horas, y como gol estándar es PCR para herpes, con un poquito menos de sensibilidad de inmunofluorescencia para herpes y con mucha menos sensibilidad de lo que hacíamos hace años cuando no teníamos inmunofluorescencia ni PCR, un citodiagnóstico de STANK, T-Z-A-N-K, que lo que veías eran las células con las inclusiones virales. Ya no se hace, la sensibilidad de eso es bajísima, 30-40%. Generalmente el diagnóstico es clínico, pero ustedes deberían saber, para algunos casos específicos, no realmente tenga otros diagnósticos diferenciales, se podría hacer eso. Pero habitualmente el diagnóstico esto es bien clínico porque es muy típico.
Para ir más rápido, el tratamiento habitual es aciclovir. Hay otras alternativas a la aciclovir, como pero esto es generalmente lo que más se usa, 400 miligramos 3 veces por día por 5 días, pero si es un primer episodio, que generalmente suele ser más florido y por ahí puede dar síntomas generales, decaimiento, febrícula, etc., el tratamiento es de 7 a 10 días. Y acá estaba la pregunta, si el tratamiento es igual en el primer episodio o en los subsiguientes. No, el episodio inicial son más días y los episodios subsiguientes el tratamiento es más corto, son 5 días. Hay distintos esquemas terapéuticos, puede ser 400 3 veces por día, 800 2 veces por día, u 800 miligramos 3 veces por día, por 2 días. Eso, bueno, aunque sepan que es aciclovir. Y en los pacientes con herpes recurrente, generalmente se define como recurrente aquellos que tienen más de 2 episodios en 6 meses o 3 en un año, se puede plantear un tratamiento supresivo, generalmente no menos de 6 meses, 200 miligramos 2 veces por día. Hay pacientes que tienen recurrencia muy seguida, empalman un episodio con otro, los afecta muchísimo en todas sus actividades y sobre todo en su actividad sexual. Entonces hay que seleccionar el paciente para tratamiento supresivo. Y también hay una recomendación en los pacientes, la paciente embarazada con herpes recurrente, herpes genital recurrente, hacer un tratamiento supresivo desde la semana 36 para evitar que tengan lesiones en el momento del embarazo y minimizar la posibilidad de transmisión vertical al bebé. Esto lo vamos a pasar. ¿Está muy cansado? Más o menos, pues tenemos... Ajá. Más o menos. ¿Qué vamos a hacer con... Mañana tienen libre algún horario para hacer algo por lo menos chiquito? Por ahí podemos empalmar, hacemos lo de HIV, unos casitos clínicos de HIV y uno de alguna infección osteoarticular o de artritis séptica. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que íbamos a recuperar el Jueves Santo? Nosotros comisión 9 a la tarde no tenemos nada, después de las 2 de la tarde creo. Bien, ¿y la 10? ¿Y la 10? Nosotros tampoco. ¿Todo libre? ¿A qué hora les parece? ¿3 de la tarde? Sí, por mí está bien. Puede ser, sí. Sí, a las 3. Sí, porque más tarde, viernes, terminar el viernes a las 8 para pegarse un tiro. ¿A las 3 puede ser? Sí, dale, 4, sí. No sé, Sí. A las 3 está bien. A las 3, sí. ¿Qué? ¿Ah? ¿A qué hora está la tutoría? Quizás Bueno, podemos empezar un poquito antes. O sea, nosotros tenemos de 12 a 2 neumonología, pero siempre dura 1 hora y algo. Nunca terminamos. Sí, lo que no sé si yo llego a las 2 del hospital. Por ahí sería a las 3. Bueno, no vamos a hacer con un Zoom de la facultad, voy a generar un Zoom. Lo único que acuérdense que el que yo genere nos va a durar 40 minutos. Y si se nos corta vamos a tener que reiniciar de vuelta, ¿sí? Te voy a mandar por mail. ¿Les parece? Entonces hacemos, mañana hacemos uno o 2 casitos clínicos de HIV, SIDA, como para ver bien lo que es el síndrome retroviral agudo, el diagnóstico y algo escueto de tratamiento, y vemos un caso de infección osteoarticular, para hablar un poquito de artritis séptica. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Profe, Sí, profe. ¿y de qué bibliografía vemos lo de artritis séptica y lo otro? Artritis séptica es el libro de clínica, médica. Yo no les mandé, ahora a ver si les mando algo de artritis séptica. A ver si tienen tiempo. Por ahí lo hacemos a las 3, entonces entre las 2 y las 3 leen la literatura de artritis séptica. Ahora les mando eso y les mando el Zoom cuando lo creen.
Dale. Bueno, me parece que empezar ahora con HIV van a quedar con la cabeza así, no van a aprovechar. ¿Les parece? Sí, mejor, profe. Sí, profe. Bueno, nos vemos mañana. Dale, Adiós, profe. Yo te había invitado hoy, maldito, y no viniste. Pero yo tenía el cumple de la Pau Fernández, que al pedo le dije que sí, porque ni siquiera soy tan amigo con la concha de mi hermana. El sábado de la mañana y ni ganas tengo de ir. Les dije que y después también me preguntaron si ya había podido rendir alguna pasantía antes, si había hecho alguna pasantía en docencia, cosas así. O sea, tipo mi experiencia. Y yo no tengo. La legal era muy importante, qué sé yo, que no podía separarse del tratamiento porque, por ejemplo, un tema importante como consentimiento informado, que era el que había preparado hoy, tiene que estar siempre presente en el manejo, que, no sé, que es parte de los derechos del paciente, qué sé yo, que le dije. No sé, lo que me salió en el momento, yo, Pimpinela, ¿es serio? ¡Qué miedo! Pero creo que me fue bien, no sé. Qué manera de guitarrear cuando me preguntaron que por qué elegí la docencia. No, guitarrear en sí. Igual capaz que hablé muy rápido, no sé, yo cuando estoy medio estaba acelerada, capaz que fue demasiado corto todo. Hablaba con Agus, porque ya sabía que la nota era de segundo, y ya no sabía bien, pero me parece que mina de carrera, o sea, retraga todo, debe tener un rabo promedio, ¿no? Pues lo van a hacer. Bueno, yo al final el sábado, o sea, el fin de semana me quedo. Así que cuando te pinte me decís. Yo, cuando me preguntaron por qué elegí docencia y por qué elegí medicina legal. Le dije que elegí docencia porque, por eso que conté, o sea, que tipo, no tuve la experiencia, que yo me quiero dedicar, o sea, me gustaría seguir dando clases en la facu y como que me parece un buen momento empezar ahora, digamos, a ver si me gusta o no realmente. Que la verdad, o sea, capaz me parece un culo enseñar, o sea, no soy buena para eso, le dije a ver si soy buena también. Y después, ¿por qué medicina legal? Y dije, porque estaba rotando por medicina legal y la verdad que me reencantó. Mentira. Pero no, o sea, como que lo dan más entretenido de cuando lo daban antes, igual. No me parece un bodrio la clase, me parece un bodrio las tareas. Para mí, en la investigación, yo no conocía a nadie, excepto una chica de máscara de quinto. Para mí te los recompraba, Fran. Me estoy cocinando unos fideos y hace tanto no cocino nada, pero vi unos fideos que no sé cuándo estarán. Igual, pero debe tener buen promedio. Yo lo expliqué medio que a los pedos, o sea, no estaba muy tranquila. Pasa que eso que me dijo, empecé y me dice, bueno, hacer la presentación después Pimpinela te va a hacer 2 preguntas. Boludo, yo ahí casi me desmayo.
Y después las dos preguntas las me gustó la docencia, no podía creer. Sí, ¿por qué elegí esas dos cosas? ¿Por qué elegí docencia y por qué elegí medicina real? No sé qué mierda es ese gordo.